Todo inició una tarde de viernes al volver del colegio más fatigada de lo habitual. El sol se escondía tras las colinas, tiñendo todo de un tono anaranjado que solía reconfortarme. Pero esa tarde no había calma. Al entrar en casa, percibí un silencio inusual, denso y opresivo, como si algo invisible llenara el ambiente de tensión. Avancé hacia la sala con una leve opresión en el pecho y allí estaba mi padre, sentado en el sofá, con la mirada fija en una caja marrón sobre la mesa. Junto a él, una maleta entreabierta exhibía ropa doblada con esmero. Y mi corazón dio un vuelco. ¿Qué sucede? Realicé una pregunta, a pesar de que algo en mi interior presentía la contestación. Él me miró y sus ojos parecían buscar términos que evitaba decir. Al final, expresó, tu madre y yo necesitamos un tiempo aparte. Sus palabras parecían no ser completamente asimiladas por mi mente. Lo observé, intentando entender la situación. La separación de mis padres significaba perder mi anclaje. El ejemplo vivo de una familia. Sin embargo, él me miraba con una expresión vacía que lo revelaba todo. ¿En serio? ¿Qué sucedió? Insistí en medio de la creciente ansiedad que invadía mi voz al darme cuenta de que las cosas no siempre salen como deseamos. Su respuesta carecía de consuelo. Sonaba hueca, como si incluso él dudara de sus propias palabras. Y en ese instante, sentí como el mundo se desmoronaba a mis pies. Como podía no funcionar, siempre habíamos sido felices. Al menos eso era lo que yo pensaba, que mis recuerdos estaban llenos de risas. Cenas familiares. Tardes viendo películas juntos. ¿En qué momento se rompió todo? Decidí no decir nada más. Caminé hacia mi habitación y cerré la puerta tras de mí. Mi pecho estaba apretado como si un peso invisible no me dejara respirar. No quería llorar, pero las lágrimas comenzaron a caer sin permiso. ¿Qué iba ahora? ¿Qué significaba este tiempo separados esa noche? Mi madre llegó más tarde de lo usual. Escuché como ella y papá habló en voz baja en la sala. Me acerqué sigilosamente y me detuve justo antes de llegar al marco de la puerta. No entendía todo lo que decían, pero una frase de mi mamá se quedó grabada en mi mente. No podemos seguir fingiendo frente a ella. Fingiendo. Esa palabra perforó algo dentro de mí que habían estado ocultando todo este tiempo. ¿Cuánto de nuestra vida perfecta era solo una? Me sentí traicionada y confundida, como si de pronto estuviera viendo una película en la que yo no entendía el guión. Al día siguiente papá se fue temprano por la mañana. No dijo adiós, solo se limitó a cerrar la puerta tras de sí. Cuando me levanté y vi el vacío en la sala, un frío recorrió mi espalda. Mamá. Trató de actuar como si nada, preparándome el desayuno y hablando sobre el clima. Pero yo no podía fingir que todo estaba bien. ¿Cuándo regresará? Consulté. Pero la contestación de mamá se vio interrumpida mientras me observaba con esos ojos fatigados que solían irradiar afecto. En ese momento, la única sensación presente era la falta de certeza. No tengo idea, contestó antes de centrarse de nuevo en su taza de café. Aquella grieta marcó el inicio de cambios profundos en mi vida, cuestionando lo que antes daba por sentado. Tras la partida de mi padre, los días se volvieron monótonos y vacíos. A pesar de que mamá seguía con su rutina laboral, se percibía una tensión en el ambiente familiar. Intentaba concentrarme en mis estudios, pero una pregunta persistente rondaba mi mente: ¿qué salió mal? Una tarde, al regresar de clases, escuché a mamá hablando en voz baja por teléfono en la cocina. Me detuve en el pasillo, preguntándome cuánto tiempo más podría soportar la situación. Está tomando conciencia de que se produjo un silencio antes de que su tono cambiara, ahora impregnado de desesperación. No le he comunicado nada. No sé cómo hacerlo. Mi corazón latía con fuerza. ¿De qué hablaba? ¿De quién hablaba? No pude escuchar más porque ella colgó rápidamente, como si rechazara mi presencia. Salí corriendo a mi habitación antes de que pudiera verme. Me encerré intentando comprender lo que acababa de escuchar esa noche. No pude conciliar el sueño. Las palabras resonaban en mis oídos mientras me incorporaba de la cama y, casi de manera automática, me dirigía al estudio de mamá. Un rincón pequeño repleto de papeles desordenados y libros de medicina. En mi interior, anhelaba respuestas, aunque desconocía con certeza qué buscaba. En uno de los cajones, hallé un sobre con el nombre de mi padre.
Mi corazón empezó a latir más rápido. Con cuidado. Lo abrí y descubrí un documento, una notificación de divorcio. Sentí como si el aliento se me escapara. Aquello no era solo una separación temporal, sino algo mucho más definitivo. Nadie me había preguntado por qué. Cuando de repente escuché pasos en el pasillo. Apagué la luz de inmediato y cerré el cajón. Al abrir la puerta, mamá me descubrió de pie en la oscuridad. Su expresión era una combinación de asombro y fatiga. ¿Por qué estás en este lugar? Con voz decidida. Cuestionó si tenía algo para leer y, de manera torpe. Mentí. Tras mirarme detenidamente. Suspiró y apagó la luz de la oficina. No pronunció más palabras. Aquella noche. El ambiente en casa parecía más gélido. Había un secreto que mamá guardaba. Algo que no podía revelarme y yo desconocía cómo superar esa barrera. Unos días después. Mi padre me hizo una llamada. Fue la primera vez que oí su voz desde su partida. Me convidó a cenar en su nueva vivienda con el propósito de conversar. Acepté con cierta duda, deseando comprender la situación, aunque también temiendo lo que pudiera descubrir. La casa de mi padre era modesta y tenía una decoración sencilla. Al llegar, me recibió con una sonrisa nerviosa, muy distinta a la seguridad que siempre mostraba. Durante la cena, intentó hablar de temas livianos, mi escuela, mis amigos e incluso el clima. Sin embargo, no pude contenerme más y le pregunté directamente, ¿por qué te fuiste? Mi padre dejó los cubiertos y me miró. Hubo un incómodo silencio antes de responder. A veces las cosas no son como parecen. Tu madre y yo hemos estado enfrentando problemas durante años. Intentamos protegerte. Pero ya no pudimos seguir fingiendo. Estas palabras me dejaron helada. Todo este tiempo había sido una farsa. Quise decir algo. Pero las palabras no salían. Así que siguió adelante. Me gustaría que supieras que esto no está relacionado contigo. Siempre has sido nuestra prioridad, tus palabras sonaban verdaderas. Aunque no conseguían apaciguar la tormenta que se agitaba en mi interior. Cada frase que pronunciabas coronaba la imagen perfecta de nuestra familia. Al final de la noche, papá me acompañó a casa y, antes de despedirse, me dirigió una mirada enigmática. Aunque parecía tener algo más que decir. Simplemente musitó un buenas noches y se marchó. Observé su alejarse, sintiendo un nudo en la garganta. Al ingresar a la vivienda, me topé con mi madre en la sala, absorta en la lectura de un libro. Levantó la mirada sobre sus gafas al verme, pero no emitió palabra alguna. Yo tampoco dije nada. Había tantas cosas que quería preguntar, pero no sabía por dónde empezar. Subí a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la cama mirando al vacío. Esa noche entendí que había secretos entre mis padres, cosas que no estaban dispuestos a compartir conmigo, y aunque no sabía exactamente qué era, sentí que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo desde aquella cena en la casa de mi padre. Algo cambió en mí. Antes me había conformado con aceptar lo que veía en la superficie. Pero ahora sentía una necesidad casi desesperada de entender qué estaba ocurriendo realmente. La distancia emocional entre mamá, papá y yo era cada vez más evidente. Y eso solo alimentaba mis dudas. Una tarde, mientras mamá se preparaba para otra de sus interminables jornadas de trabajo, la encontré en la cocina. Frente a una taza de café que parecía estar allí más para llenarla de valor que para despertarla. ¿Qué está pasando entre ustedes?, pregunté directa, casi sin pensándolo. Ella levantó la vista y me miró con esos ojos que solían calmarme cuando era niña. Pero esta vez no encontré la misma calidez. No quiero que te preocupes por esto, cariño. Son cosas de adultos esas. Frase dicha con tanta facilidad me hirió más de lo que ella imaginaba. Cosas de adultos, ¿era eso todo lo que tenía para decirme? Sentí que estaba siendo tratada como una niña que no podía entender la complejidad de los problemas. Ya no soy una niña. ¿Por qué no pueden simplemente dime la verdad sobre la mesa? Es complicado, no todo tiene una respuesta clara. Pero te prometo que todo lo que hacemos es por tu bien. No eras lo que quería escuchar. Pero su expresión agotada me hizo darme cuenta de que no iba a obtener más detalles. Decidí dejarlo por el momento, aunque la sensación de vacío seguía allí como un peso en el pecho. Unos días después recibí un mensaje de mi padre.
Invitaba a cenar de nuevo, esta vez en un restaurante cercano a mi casa. Aunque mi mente estaba llena de preguntas, también se sentía cierta esperanza de que esta vez pudiera obtener algo más claro. El restaurante era pequeño y acogedor, iluminado con luces cálidas que contrastaban con el frío que sentía en mi interior. Cuando llegué, papá ya estaba allí. Sentado en una mesa junto a la ventana, parecía nervioso. Algo que no era típico de él. Gracias por venir, dijo cuando me senté frente a Gemma. Jenner comenzó con conversaciones ligeras. Pero yo estaba impaciente. Finalmente dejé de contenerme. ¿Qué pasó realmente entre y mamá?, pregunté con un tono que dejaba claro que no aceptaría evasivas esta vez. Papá tomó un sorbo de agua como si necesitara tiempo para pensar en su respuesta. Tu madre y yo dejamos de entendernos hace mucho tiempo. Tratamos de mantener todo en pie por ti. Pero llegó un punto en el que no podíamos seguir así. Porque nunca me dijeron nada, interrumpí sintiendo como la frustración se acumulaba dentro de mí. No queríamos que te sintieras en medio de esto, pensamos que era mejor que no supieras hasta que estuvieras lista. Esa palabra resonó en mi mente. ¿Qué significaba estar lista para algo así? ¿Acaso había un manual para afrontar la separación de tus padres? En ese momento un hombre entró al restaurante y llamó la atención de mi padre. Lo reconocí, era un colega de mi madre, lo había visto en fotos familiares. Siempre sonrientes y amigable. Pero ahora su presencia allí me pareció fuera de lugar. Se acercó a nuestra mesa y saludó a mi padre con una familiaridad que me incomodó. Nos vemos mañana, le dijo el hombre a mi padre, ignorándome por completo. Claro, estaré allí a tiempo, respondió mi padre. Con un tono que sonaba más formal de lo habitual. El hombre se fue tan rápido como había llegado. Pero la inquietud que dejó permaneció conmigo. ¿Cuál era el significado? Cuando salimos del restaurante, me resultó imposible contenerme al ver a ese hombre conocido de mamá hablando de esa forma con papá. ¿Qué hacía ese individuo aquí?, pregunté mirando a mí directamente a los ojos. Papá pareció dudar por un momento, pero finalmente respondió: hay cosas que tú aún no sabes y creo que es mejor que sea tu madre quien te las explique. Su respuesta no me convenció. Pero antes de que pudiera insistir, me llevó de regreso a casa. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en ese hombre y en lo que su presencia significaba. Que algo estaba pasando. Algo más grande de lo que había imaginado, y sabía que estaba cada vez más cerca de descubrirlo. Mamá había salido de casa esa tarde para una reunión de trabajo que, según ella, duraría hasta muy tarde. Me dejó con una lista de tareas pendientes, entre las que destacaba montar el nuevo sillón reclinable que había llegado ese mismo día. Por alguna razón yo no podía evitar sentir un nudo en el estómago cada vez que me quedaba sola con papá en casa desde que se había mudado. Sin embargo, intentaba no darle demasiadas vueltas. Papá llegó puntual como había prometido, trayendo consigo un juego de herramientas. Me saludó con su típica la sonrisa esa que parecía tratar de borrar cualquier incomodidad. Entonces, ¿dónde está el famoso sillón?, con un tono relajado. Consultó si podríamos llevarlo juntos a la sala, donde las piezas se encontraban cuidadosamente empaquetadas. Aunque la hoja de instrucciones parecía diseñada para confundir a cualquiera, después de un rato de revisar los pasos y organizar las partes, nos pusimos manos a la obra. No parece tan complicado, dijo papá. Mientras sostenía una de las piezas principales, trabajamos juntos durante casi una hora ensamblando el respaldo, las patas y los apoyabrazos. Al principio todo parecía ir bien hasta que llegamos al último paso: unir las dos partes principales del sillón. Falta un tornillo, dije revisando las bolsas de piezas por tercera vez. Papá frunció el ceño, claramente irritado. Por el error del fabricante debe haber una solución, murmuró revisando su caja de herramientas. Después de unos segundos sacó un pequeño tornillo de su propio kit. Usaremos este, no es exactamente igual, pero servirá. Me miró con una media sonrisa como si intentara tranquilizarme. Se arrodilló junto al sillón y colocó el tornillo en la posición correcta. Solo voy a meter el concho, dijo con tono casual. Pero por alguna razón sus palabras me hicieron sentir incómoda. Papá comenzó a girar el tornillo primero con cuidado y luego con más fuerza. Sentí un extraño nerviosismo mientras observaba a papá. Ten cuidado, si lo aprietas de demado podrías romper la madera, advertí tratando de mantener mi tono neutro. No te preocupes, y lo que hago, respondió apretando el tornillo hasta que quedó completamente fijo. Miré el sillón, luego a él, y no pude evitar sentir que había algo extraño en ese momento, una tensión que no podía explicar, como si un gesto tan simple y cotidiano tuviera un peso adicional que yo no lograba comprender. Finalmente el sillón quedó montado. Papá lo probó, sentándose con satisfacción. Ves perfecto como nuevo. Forcé una sonrisa intentando alejar esa sensación incómoda que persistía. Pero en el fondo sabía que no se trataba solo del sillón.
Había algo intangible que parecía envolver cada interacción entre nosotros desde que él se había ido de casa más tarde esa misma noche. Mientras papá se despedía, mencionó algo que me dejó pensando: siempre que necesites algo, aquí estaré, no importa la hora o lo que sea, sentí. Pero sus palabras resonaron en mamá. No era solo lo que decía, sino como lo decía, con una intensidad que no había notado antes. Cuando mamá llegó a casa encontré una excusa para no hablar del sillón ni de la tarde con papá. Había cosas que prefería no contarle, aunque no sabía exactamente por qué. Me fui a la cama con esa sensación persistente de que algo no estaba bien, de que los hilos de mi vida estaban enredándose más de lo que podía manejarla. Tarde era tranquila, o al menos eso parecía desde afuera. Mamá estaba en el trabajo y yo me encontraba reorganizando algunos papeles en mi cuarto cuando el teléfono de casa comenzó a sonar. Respondí sin pensar demasiado, esperando que fuera alguna llamada para mi madre. «Hola. Soy tu padre», dijo una voz familiar al otro lado. Su tono era más serio de lo habitual. «Necesito verte. Hay algo importante que tengo que decirte». Intenté preguntar de qué se trataba, pero él insistió en que lo habláramos en persona. Me pidió que lo encontrara en un parque cercano a un lugar donde solíamos ir cuando yo era pequeño. La nostalgia me envolvió brevemente. Pero al mismo tiempo no podía sacudirme la sensación de que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando llegué al parque, lo vi sentado en uno de los bancos. Parecía más cansado de lo que recordaba, como si llevara una carga invisible sobre sus hombros. Me senté a su lado, esperando a que hablara. «Sé que todo esto ha sido confuso para ti», comenzó, evitando mirarme directamente, «y quiero que sepas que todo lo que hice fue por protegerte». Sus palabras solo aumentaron mi intriga y mi frustración. ¿Protegerme de qué?, pregunté sin poder ocultar la impaciencia en mi voz. Él respiró hondo antes de responder: «Tu madre y yo no nos separamos solo por problemas. Entre nosotros había cosas que no podía ignorar, personas que estaban afectando nuestra vida. Decisiones que no fueron fáciles de tomar». Su explicación parecía evadir el punto principal, como si tuviera miedo de decirme algo que pudiera cambiar mi percepción de todo. Entonces finalmente lo soltó: «Ese colega de tu madre. El que viste en el restaurante». Pausó buscando las palabras. «Hay algo entre ellos, creo que ella quería terminar nuestra relación mucho antes. Pero no sabía cómo hacerlo». Mis manos se tensaron automáticamente. Era como si todo lo que había conocido estuviera siendo reescrito frente a mí. «¿Cómo puedes estar seguro?», pregunté, con la sensación de que mi voz temblaba. «No estoy seguro. Pero todo lo sucedido apunta en esa dirección». En ese instante, no supe cómo reaccionar. Dolor, desilusión, confusión. Todo se entremezclaba en mi mente como un torbellino interminable. Me puse de pie del banco, incapaz de permanecer allí sentada por más tiempo. «No sé qué esperas de mí», expresé, tratando de mantener la compostura, aunque mi voz delataba mi inquietud. «No necesito que hagas nada. Solo quería que lo supieras. No podía permitir que siguieras adelante sin comprender lo que realmente estaba ocurriendo». Le miré por última vez antes de alejarme y dirigirme hacia el parque infantil cercano. En el río quedaban vestigios de los instantes alegres que solíamos disfrutar en mi infancia. La situación actual se percibía sumamente compleja y esos recuerdos solo aumentaban la carga en mi corazón. Al regresar a casa esa noche, descubrí a mamá en la cocina, cocinando como si nada hubiese ocurrido. Opté por no mencionar la charla con papá. En cambio, me senté frente a ella y, por primera vez en mucho tiempo, me limité a observarla. Reflexioné sobre la transformación que había experimentado todo y, al percibir la posibilidad de futuros cambios, noté que algo en mi interior se fracturaba. No causándome dolor, sino brindándome una sensación de liberación. Al acostarme esa noche, comprendí que la familia que alguna vez conocí ya no sería igual. Sin embargo, también me di cuenta de que el cambio no siempre resulta negativo. En ocasiones es imprescindible para evolucionar, comprender y avanzar.